Mañana Bendita es presentado por cortesía de Subway. Muy buenos días, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora tempranito de la mañana. Bienvenidos sean a esta, su cita con la bendición. Les saluda Sabdiel Rodríguez. Es un gozo estar con ustedes la próxima media hora con las promesas de Dios para su vida, su hogar. Vamos también a tener buena música para que usted inicie su día repotenciado, pensando en lo que debe pensar, pensando en el amor de Dios, en su gracia, en su misericordia. Mañana Bendita, este programa es una presentación de Vida Nueva. Estamos ubicados en Sufisán, frente a Curazao Aluminium Fabric. Ahí nos reunimos los domingos a las 8 de la mañana y a las 10:30, y los días viernes a las 7:30 de la noche. Tenemos una línea de oración 24 horas, se trata del 693-8850. Llámenos para consejería, si necesita alguna petición de oración, ahí estamos para ayudarle. Antes de iniciar nuestra pauta musical, ¿qué le parece si vemos un importante mensaje de nuestro patrocinador? Opa, doutor Krakache, não sei se segredo passivo yon. Ah, sim? Sapoi, mas corre a wo. Sapoi, me que a wo. Eta cá B, bota come seguro, bota come salu e fresh. E pro me caminha, botas corre, hora de comer salu. Subway, tem variedade pra grande e chiqui. Lanta arriba pa nos van, turcos frescos tinham. Subway, seguro bota come wo. Sapoi, mas corre a wo. Sapoi, me que a wo. Eta cá B, bota come seguro, bota come salu e fresh. Sapoi, me que a wo. Estás disfrutando de Mañana Bendita, una cita con la bendición. Estamos de vuelta aquí en Mañana Bendita y como siempre le tenemos temas que son de actualidad, que son pertinentes a nuestros días, a su cotidianidad. Y hoy queremos hablar de las adversidades. Tenemos un sermón que el apóstol Emel Jiménez tituló originalmente Cuando los vientos no nos favorecen. Y trata el tema precisamente de las adversidades, de los problemas, de los contratiempos. Y usted seguramente va a sacar grandes enseñanzas al escucharlo. Abra su corazón y disfrute esta enseñanza. Hechos capítulo 27, cuando lo tenga ahí, me dice amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos aquellos que nos ven por Mañana Bendita, que nos escuchan, los que nos ven por la internet también, radio y televisión. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ellos que nos están escuchando y viendo en esta hora? Les bendecimos en el nombre de Jesús a todos aquellos que nos ven en cualquier nación de la tierra. Declaramos la presencia de Dios sobre su vida. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran, ¿cómo eran los vientos? Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Dice ahí, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nigdo, dice, porque nos impedía el viento, repita conmigo, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con mucho perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí.
por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, a invernar allí. Y soplando una brisa, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron las anclas, iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento huracanado llamado Euroclidón. Quiero repetir eso. Dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave y no pudieron poner a proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas que quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por la furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Repite ese versículo. Pero siendo combatidos por la furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, es decir, a sacar cargas. Dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no ha aparecido ni sol ni estrella, óigame bien, y no ha aparecido ni sol ni estrella por muchos días, acompañados, dice, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie de ellos, en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zapar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dígale que da a su lado, todos los que navegan contigo serán protegidos por el poder de Dios. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Dígale que está a su lado. Por tanto, te animo a que levantes, vamos, diga, tu aliento, tu fuerza, tu esperanza, tu proyección. Porque yo confío que Dios, que será así como se me ha dicho, con todo eso es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevado a través del mar Adriático en la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra y echaron la sonda. Hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaba que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no se van a poder salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de los esquifes y dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo les exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas sin comer nada. Por tanto les ruego que coman por su salud, pues ni aún ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, óigame bien, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortándolas pues las anclas, las dejaron en el mar, largando bien las amarras del timón. E izada al viento de la vela de la proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno de ellos se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar al apóstol Pablo, les impidió el intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a la tierra. Y los demás parten tabla, parten cosas de la nave. Y así aconteció. ¿Cuántos se salvaron? Que todos se salvaron saliendo a tierra. Como ustedes observan aquí, estamos hablando del viaje del apóstol Pablo, que tenía que realizarse
para ir a Roma. Pablo había sido apresado, había sido presentado ante el gobernador Festo para ser juzgado, pero cuando él llega donde Festo, él presenta una apelación y no quiere ser tratado por Festo. Entonces de Festo es pasado al rey Agripa, que era el rey de los judíos en ese tiempo, el rey de Jerusalén en ese tiempo. Entonces del rey de Jerusalén, entonces es llevado a Roma. Entonces lo que podemos ver, que el propósito de Pablo cuando fue apresado era llegar a Roma. Él quería llegar a Roma y estar ante el emperador César. Ese era su propósito principal. Aunque estaba preso, era su última labor. Él quería hablarle a César, no solamente apelar, sino hablarle del Señor a César. Entonces ese era el último propósito y era el propósito principal del viaje. Cuando el viaje se inicia para ser llevado a Roma junto con otros presos, óigame bien, él no fue agarrado por delincuentes, sino que el pueblo de Israel, más que todos los sacerdotes, los escribas y los fariseos, los estaban acusando, óigame bien, lo estaban acusando ahí en Cesarea lo estaban acusando de hacer revueltas religiosas, de enseñar cosas que no eran conforme a sus costumbres ni a su creencia. Él estaba hablando de Cristo y en aquella época Cristo era inaceptable para los religiosos de la época. Si usted observó, llegaron a muchos puertos, a muchas ciudades, y muchas de las ciudades que llegaron fue resultado de que el viento les estaba maltratando, el viento estaba en su contra para que ellos pudieran llegar al destino final que se habían trazado. Amado, todos en la vida iniciamos algo para concluirlo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Todos en la vida iniciamos algo para concluirlo. Nadie inicia algo para no terminarlo o para no finalizarlo. Todos iniciamos algo para concluirlo. Si salimos de un punto de partida es para llegar a algún destino final. Realizamos acciones sabias para lograr alcanzar los objetivos definidos. Sono dopo dentro cose mi parte dove non sto preparando ci seguirà dopo show di notizie come stavo também Mr. Batman e Mr. Robin. Opa, tu não crê que é? Não sei segredo pra se boiar. Ah, sim? Subway, mas corre a war. Subway, me que a war. Eta cá bota come seguro, bota come salu, eat fresh. E pro me cammina, botas corre, ora di come salu. Subway, tem variedade pra grande chiqui. Lanta arriba pa nos van, turcos frescos tinham. Subway, seguro, bota come bo. Subway, mas corre a war. Subway, me que a war. Eta cá bota come seguro, bota come salu, eat fresh. Subway, me que a war. Muchos de nosotros pensamos que es colocarnos más problemas o más cargas. No, lo que quiere hacer Jesús con nosotros es facilitarnos la vida y lo más importante, una entrada al cielo. Que nuestras almas puedan estar junto a esa presencia de Dios. Un día todos tenemos que partir de esta tierra. Un día nos va a llegar un día en que termina nuestra vida terrenal y ahí es donde comienza la verdadera vida. Y aquí en la tierra nosotros decidimos si nos vamos con Jesús. Por eso animo, decídete por Jesús, sigue a Jesús, es lo más especial que podemos seguir. La mayoría, cuando participamos en una batalla, es para obtener la victoria. ¿Sí o no? Cuando participamos en una batalla es para obtener la victoria. Cuando sembramos una semilla es porque esperamos recoger fruto de esa semilla. Nadie siembra para no recoger. Y si alguien me dice que no está de acuerdo con eso, no sea mentiroso. Claro que es una verdad, hermano. Todos sembramos para recoger. Hay gente que dice, no, que yo no siembro para recoger. Todos sembramos para recoger. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos son padres aquí? Yo le pregunto algo. ¿Quién coloca a sus hijos en el colegio o en la escuela para que pierda el año? Nadie lo hace. Entonces nadie puede decir que no siembra para recoger. O quién se casa, por ejemplo, quién se casa para que el esposo o la esposa tenga 5 compañeros más o 5 compañeras más. ¿Quién se casa para eso? Entonces lo que está planteando en el texto Pablo es que ellos se montaron en el barco, se montaron en la nave para llegar a un destino final. No era la idea de detenerse en diferentes puertos y quedarse allí estancados. Ellos querían llegar a un destino final. El destino final era llegar a Roma. Dígale que está a su lado. Ellos querían llegar a Roma. Ese era el plan, ese era el propósito, ese era el objetivo que se habían trazado. Oiga bien, si se dieron cuenta cuando ellos zarparon para llegar a ese destino, oiga bien, para llegar a ese destino, ellos tuvieron muchos tropiezos, tuvieron muchos estorbos en el camino, muchos vientos huracanados, muchos vientos fuertes que se habían levantado en su contra,
Pero lo que ellos habían trazado era llegar. Lo que ellos no contaban eran que los vientos se iban a levantar en su contra. Entonces, pero fíjense ustedes que el punto es que ellos llegaron. Ellos querían llegar. Oiga bien, y así nos sucede a muchos de nosotros. Muchas veces iniciamos algo y en el camino, no sé a quién le pasa eso, usted encuentra vientos contrarios. Nuestra embarcación se ha desviado, nuestro barco se ha desviado gracias a los vientos contrarios. Entonces los destinos proyectados se han visto retrasados, los destinos proyectados se han visto inalcanzables, que no lo hemos podido alcanzar, que no hemos podido llegar a ese punto de conclusión. Por ejemplo, entonces lo que yo decía, por ejemplo, nadie se casa para divorciarse. Otro ejemplo que te puedo colocar, nadie tiene hijos para tener hijos que vivan en la destrucción, que vivan en el fracaso, que vivan metidos en la droga, que vivan metidos en el alcohol. Todo el mundo quiere tener hijos para que los hijos sean exitosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que sean gente de avance, gente que desarrolle, gente que conquiste, gente que reine sobre la tierra, gente que pueda gobernar sobre la tierra. Para eso tenemos hijos, para que sean hijos de conquistas. Nadie tiene sus hijos para que sus hijos sean unos don nadie, unos vueltos nada, unos desechados por la sociedad, unos que nadie quiere, unos que nadie los estima. No, señor, para eso no. Pero ¿qué sucede? En el camino se nos levantan los vientos y desvían a nuestros hijos del punto que nosotros queremos que lleguen. Entonces nos lleva hacia direcciones que no esperamos, y no solamente direcciones que no esperamos, sino direcciones que son dolorosas. Diga conmigo, direcciones que son dolorosas. Ahora, el texto hace una exposición de varias verdades que podemos aprender de las situaciones en donde se levantan los vientos contrarios, porque los vientos contrarios se van a levantar, mi amado. Entonces, en el texto podemos aprender varias verdades, podemos hacer una exposición de varias verdades, óigame bien, de situaciones en esa situación que nos ayudan a nosotros poder atravesar los vientos. Entonces, yo quiero que tú le digas al que está a su lado, cuando los vientos soplan en tu contra, vamos, dígale, cuando los vientos soplan en tu contra, dígale, mantente en paz en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la primera verdad, la primera exposición la primera verdad expuesta que puedo ver en el texto es que en cualquier momento habrá vientos opuestos en el mar de la vida que intentan desviarnos de la meta a la cual queremos llegar. En cualquier momento, dígale que está a su lado, en cualquier momento habrá vientos opuestos, habrá vientos contrarios. Entonces, eso es bueno que usted lo sepa, porque hay gente que dice, pero ¿cómo me ocurre esto a mí? No, eso va a suceder. Eso va a acontecer en cualquier etapa de la vida, en cualquier momento de la vida. Es más, en el momento en que estás en la cúspide, en el momento en que estás en lo más alto, el momento en que estás, mejor dicho, sentado al lado del trono de Dios allá con Jesucristo y con el Padre, aún en ese momento puede levantarse los vientos en tu contra. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Sí es posible porque tú eres un ser humano. Es posible porque tú estás en la vida. Es posible porque tú haces parte de esta prueba. Quiero decirte algo, la vida no tiene prueba. La vida en sí misma es una prueba. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Ni siquiera dice un viento, dice un viento huracanado llamado Euroclidón. Imagínense el nombre de ese bicho. Euroclidón, hermano. El solo nombre asusta. Euroclidón. Ya sabe, cuando tenga un hijo y sea grande, póngale Euroclidón. Entonces, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él. Era tan fuerte que tuvieron que abandonarse. O sea, bajaron las velas, quitaron todo lo que estaban remando y se dejaron llevar por el viento, porque era tan fuerte. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Cómo quedaron? A la deriva, el viento lo llevó. Eso hace el viento, a veces nos coloca como un barco a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Ahora bien, otro más, mira lo que dice. Primero fue Euroclidón y ahora se levanta una furiosa tempestad. Al siguiente día empezaron a alijar las cargas. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol, ni estrella. ¿Qué no apareció? Ni estrellas por muchos días. Acosado. Y no solamente que no apareció el sol ni las estrellas, sino dice acosado. ¿Alguien aquí ha sido acosado alguna vez? Acosado por un hombre, acosado por una mujer,
Una mujer que se enamora sola del hombre y lo persigue por todas partes y lo tiene uno así como ahorcado. Así estaba el viento, hermano. Entonces dice, y no apareciendo sol ni estrella ni por muchos días, y acosado por una tempestad. Dice, no pequeña, ya habíamos, cualquiera, hasta el apóstol Pablo, mire, ya habíamos, porque él se incluye, ya habíamos perdido esperanza de salvarnos. Entonces, lo segundo que yo puedo ver, la segunda exposición, la otra verdad que te puedo exponer, es que los vientos contrarios, la mayoría de las veces, nos introducen en la más densa oscuridad. Dígale que está a su lado, los vientos contrarios nos introducen, vamos, dígale, en la más densa oscuridad. Usted dirá, hasta ahora, apóstol, usted me está dando malas noticias. La primera es que los vientos se me van a levantar en cualquier hora. Y para completar, ahora me dice que me van a meter en la más densa oscuridad. Claro, observe su vida y se dará cuenta que lo ha metido en la más densa oscuridad. Lo que pasa es que yo le estoy recordando una verdad para después afirmar las que vienen después. Pero verso 21 al 24, lea conmigo, por favor. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie. Eso sí, porque cuando los vientos nos meten en la más densa oscuridad, a todo el mundo se le quita el hambre. Aunque hay gente que es lo contrario, se le da por comer más, ¿sí o no? Y comen y comen. ¿Qué es lo que te pasa? Es la desesperación, la preocupación, el ver que tiene las manos atadas, que no puede hacer nada, como que no encuentra solución al asunto, como no encuentra, como que no hay solución a esa dificultad que está atravesando. Entonces dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, mi hermano, la mejor dieta para usted arreglar la línea de su cuerpo son los problemas. La más densa oscuridad, hermano. Entonces dice que no comíamos, puesto en pie en medio de ello. Dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zafar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto, dígale que está a su lado, dígale que está a su lado, pero no importa que estés en el peor momento de tu vida. Vamos, dígale yo. Vamos, haga el dedito así, dígale yo te exhorto a ti. Ahora póngale el dedito así, en el hombro, dígale yo te exhorto a ti. Vamos, dígale, yo te exhorto a ti a que no pierdas el buen ánimo. Dice, pues no habrá, dígale, pues no habrá, profetícele, vamos, dígale, no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes. Bien, amigas y amigos, de esta manera vamos a concluir el programa por la mañana de hoy. No sin antes invitarles a que mañana usted pueda disfrutar de la segunda parte, la segunda entrega de esta enseñanza del apóstol Emel Jiménez. Escríbanos al Facebook, queremos saber cómo este programa bendice su vida. Soy Sabdiel Rodríguez, será hasta mañana, Dios les bendiga. Y José, ha sido una bendición este mensaje de verdad. De verdad, pero cuando concluya Mañana Bendita, no se sienta como desanimado. Usted se puede mantener en conexión con el Centro Cristiano Internacional Vida Nueva, llamando a nuestra línea permanente 24 horas de oración. 693-8850 es nuestra línea de 24 horas al día. Usted puede presentar su petición de oración y le aseguro que Dios va a hacer algo poderoso en su vida. 693-8850. Mañana Bendita fue presentado por cortesía de Subway.